estudiantes del curso de psicometría, les damos la bienvenida desde la red del curso para poder iniciar con la explicación del paso 3. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en el paso 3? Lo primero que tenemos que tener presente es cuál es nuestro resultado de aprendizaje. ¿Qué pretendemos? Que ustedes logren comprender el sentido de la medición y evaluación del comportamiento en los procesos de conocimiento e intervención de la realidad individual y colectiva. Vamos a construir una prueba psicométrica desde los aprendizajes que hemos ido obteniendo en el desarrollo del curso. ¿Cómo vamos a construir esta prueba? Primero, vamos a desarrollar un marco teórico. ¿Basado en qué? En la variable asignada, es decir, en la variable o de conducta suicida o de ciberbullying, dependiendo del grupo en que nos encontremos. Ese marco teórico, ¿dónde vamos a obtener la literatura? 1, que sea actualizada y 2, que esté relacionada con nuestra variable. Aquí un breve ejemplo que en las fases anteriores ya les hemos mostrado cómo buscar en las bases de datos de la UNAD y también cómo buscar en el motor de búsqueda de Google Académico o de Google Books. Aquí ponemos en el motor de búsqueda de Google Académico, por ejemplo, conducta suicida, que es una de las variables, ¿cierto? ¿Y qué nos está diciendo? Que sea literatura actualizada. En la parte lateral izquierda encontramos las fechas que queremos. Entonces, el intervalo específico lo damos nosotros. ¿Desde cuándo? Desde el 2019 hasta la fecha y le decimos buscar. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos estudiantes, hay diversidad de literatura que nos va a enfocar de acuerdo a lo que nosotros pretendemos saber y conocer de la variable que a nosotros nos ha sido asignada. Lo mismo pueden hacer nuestros estudiantes que tienen la variable del ciberbullying, el mismo ejercicio. Si se dan cuenta, en la parte inferior nos muestra cuántas páginas tiene Google Academic con información referente a nuestra variable. Pues bien, es decir, que hay suficiente información donde nosotros vamos a poder apoyarnos para nuestro ejercicio. Ahora, tenemos que hacer un objetivo. ¿Por qué queremos desarrollar esa prueba? O sea, ¿qué queremos encontrar? ¿Qué queremos medir? Claves para desarrollar el objetivo. Que empiece con verbo en infinitivo, es decir, medir, establecer. Por ejemplo, establecer la percepción de los padres de familia, de las instituciones educativas frente a la conducta suicida de la población juvenil. Ese puede ser un objetivo que me está diciendo el verbo en infinitivo, qué voy a hacer y con qué población, ¿cierto? ¿Y dónde? De instituciones educativas. Muy bien. También otro aspecto que debemos tener en cuenta, ¿qué restricciones va a tener esta prueba que nosotros vamos a desarrollar? Es decir, ¿a qué población va a ser aplicada? ¿Solo hombres, solo mujeres, población joven, población adulta, población infantil? Eso depende del enfoque que ustedes tienen, les hacemos una recomendación. Esta prueba no se va a aplicar en esta fase, pero sí tener en cuenta que si proyectamos una prueba para población infantil o adolescente, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener consentimiento informado de sus padres y si el chico tiene más de 12 años, asentimiento del menor. Muy bien, otro criterio que tenemos que tener en cuenta como restricción, ¿en qué ubicación geográfica va a estar nuestra prueba? Si no podríamos decir en este caso que solo la vamos a aplicar a la población norte del país. ¿Por qué? Porque en los grupos estamos conformados por estudiantes de distintas regiones de nuestro país. Entonces, tener presente dónde lo vamos a aplicar, si en el ámbito educativo, si en el ámbito organizacional. Todos esos criterios hacen parte de restricciones, que quienes lo saben, ustedes que van a construir la prueba. Luego, ¿qué más debe tener nuestra prueba? Un plan detallado. ¿A qué se refiere un plan detallado? Es decir, todas las instrucciones que el participante de su prueba se va a encontrar. Les voy a poner un ejemplo. Es posible que muchos de ustedes se hayan presentado para ofertas laborales y les pongan a desarrollar pruebas psicométricas. Lo primero que ustedes le entregan o le explican son las instrucciones, en qué consiste la prueba, cómo usted la debe resolver, cuánto tiempo se gasta, qué elementos necesita para desarrollar la prueba. Aquí les voy a compartir un ejemplo también de una prueba que he trabajado y es la prueba 16PF. Esta prueba al participante se le puede aplicar
de manera individual o colectiva. Y al participante le entregamos un formulario. Le entregamos el formulario con todos los reactivos, en este caso 185 reactivos, y le entregamos la hoja de respuestas. Pero mire lo interesante del plan detallado de esta prueba, como nos lo dice la guía. Tiene las instrucciones. Si ustedes se dan cuenta, está la explicación de la prueba, cómo están planteadas las preguntas y cómo son las opciones de respuesta, ejemplos para desarrollar la prueba, explicación de qué pasa al contestar recomendaciones, que dé una respuesta sin pensarla demasiado, que responda desde la sinceridad, que evite señalar el criterio B y le explican por qué, que procure responder a todas, es más, que responda a todas, porque si nos deja una pregunta en blanco, pues altera el resultado, y que conteste con toda sinceridad. Y mira acá esta recomendación, no pase a la página siguiente hasta que no se lo indique, ¿cierto? Luego el participante tiene acceso a toda la cantidad de reactivos, que en este caso son 185, y al final de la prueba, al final de la prueba, la última recomendación, si ha terminado antes de tiempo, repase sus contestaciones. En ese sentido, entonces, ustedes también van a hacer todo un plan detallado pensado en que en la población que ustedes pretenden que desarrolle la prueba. Por eso es que el lenguaje debe ser de fácil comprensión. Las preguntas técnicas pueden alterar también el resultado porque hay participantes que posiblemente por pena no pregunten. Entonces, todo esto lo vamos a tener en cuenta para nosotros construir nuestra prueba. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos la explicación. ¿Qué deseamos conocer? Entonces, de acuerdo a nuestra variable, a conducta suicida o a ciberbullying, vamos a formular cada estudiante 10 preguntas o 10 reactivos. ¿Con qué objetivo? Porque estamos buscando conocer aspectos de esa población que infieran en la variable, ¿cierto? Yo quiero saber, sigamos con el ejemplo de padres de familia, yo quiero saber cuál es la percepción de los padres de familia frente a la posible conducta suicida de sus hijos, de instituciones educativas, ¿cierto? De sus hijos en instituciones que están en instituciones educativas en nivel bachillerato. Entonces, ahí si se dan cuenta, hay un objetivo, hay una población, nos dice dónde y qué queremos saber, la percepción. Si yo me he planteado esa posibilidad de prueba, entonces incluso yo ya he delimitado esas restricciones, va a ser solo para padres de familia, es decir, no me van a responder profesores ni los hijos. Y, por ejemplo, puedo poner otra restricción, solo padres de familia de instituciones educativas públicas, no privadas. Entonces, así sucesivamente es que nosotros vamos construyendo todos los parámetros de nuestra prueba. Cuando ya ustedes tienen claros como grupo qué es lo que desean conocer, empiezan a formular las preguntas, ¿cierto? Y establecen un hilo conductor de las preguntas. No pueden ser preguntas sueltas, por eso es la construcción de ustedes como grupo. El hilo conductor, ¿para qué? Para ir determinando, por ejemplo, si esos padres de familia sí están interesados en comprender esa realidad social que hay en el momento, ¿cierto? A nivel mundial, por poner un ejemplo. ¿Cómo van a ser las opciones de respuesta de su prueba? Van a ser opciones de respuesta de acuerdo al modelo escala Likert. Hay varios modelos de respuesta, ¿cierto? Yo les traje ejemplos de 3. Me voy a centrar en el ejemplo del centro, donde la escala de respuestas empieza siendo totalmente de acuerdo y termina en totalmente de desacuerdo con un intervalo de 1 a 5, ¿cierto? Entonces, una pregunta podría ser, para usted es importante conocer si su hijo presenta rasgos de conducta suicida. Entonces, esa es la pregunta para el papá y el papá va a responder si para él es totalmente de acuerdo, si es solo de acuerdo, si le es indiferente, si está en desacuerdo con conocer de esto o si está totalmente en desacuerdo. Con base en las respuestas que va dando cada participante, vamos a construir la puntuación directa. ¿Cómo? Así. Tenemos que construir cada estudiante 50 preguntas, 10 preguntas, perdón, para un total de 50.
entendiendo que los 5 integrantes del grupo van a participar. Y viene lo más bonito de la investigación. Empezamos a mirar y a depurar y a decidir cuáles son los reactivos pertinentes, cuáles son los reactivos que me van a llevar a un análisis de lo que yo quiero obtener y de lo que yo quiero saber sobre la variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sí, yo utilicé la escala Likert que empieza en totalmente de acuerdo y termina en desacuerdo. Es decir, que si 30 preguntas tengo, entonces para todas las respuestas que digan totalmente de acuerdo, esas respuestas van a tener 5 puntos. Para las que están en de acuerdo 4, para las que ni acuerdo ni desacuerdo 3, que no está de acuerdo 2 y totalmente de desacuerdo 1. Es decir, que su prueba, si son 30 preguntas y un participante respondió a todas totalmente de acuerdo, tendríamos una puntuación de 150, ¿cierto? Y aquí viene la transformación de las puntuaciones. Pero resulta que es que los participantes, unos en unas respondieron de acuerdo sea 4, y en otras ni de acuerdo es de acuerdo 3. Entonces la puntuación no fue 150, sino que fue 110, fue 80, fue 60. Ustedes van a proponer cómo hacer esa calificación, es decir, esa transformación de puntuaciones. Y dice, si el puntaje, esto es solo un ejemplo que les estoy colocando para que se hagan una idea, es si el puntaje está entre 110 y 150, no hay rasgos de conducta suicida. Esto es si la prueba la hubiéramos aplicado directamente a personas consultándoles por si han tenido conducta, ideación o intento, ¿cierto? Entonces, si esas personas el puntaje le dio entre 110 y 140, no hay rasgos. Pero vamos a pensar que es que si el puntaje está entre 80 y 109, hay rasgos leves. Y que si está entre 0 y 79, hay rasgos relevantes. Esa es la propuesta de puntuación transformada que ustedes le van a dar a su prueba. Esto es lo que les estamos pidiendo en la guía, de manera puntual se los hemos explicado. Sin embargo, les hacemos 3 recomendaciones. Una, realice una lectura de la guía y rúbrica de la evaluación en 3 tiempos. Tiempo número 1, la lectura general de la guía. Tiempo número 2, detalle, y si es preciso escriba cada paso que haya que realizar, que ya se los hemos explicado anteriormente. Paso número 3, empiece a hacer un checklist de los pasos que usted ya ha ido ejecutando. 2, participe activamente en los foros, encuentros sincrónicos y web del curso. Esa será la única manera de que usted empiece a tener apropiación académica, a tener interacción con otros pensamientos, ¿cierto? Con otras ideas y a conocer más de su curso. Y 3, pregunte a sus tutores las inquietudes. Si después de usted haber realizado la lectura de la guía y la rúbrica, si después de haber participado en los foros, en los encuentros sincrónicos, en acceder a toda esta información, continúa con dudas, no dude nunca en preguntarle a su tutor. ¿En dónde? En los medios de mensajería interna, foro del curso, correo institucional, grupo de Teams y en los medios que hayan establecido para comunicarse. Recuerde, todos los aportes deben estar en el foro. Los aportes que no estén en el foro no serán tenidos en cuenta. Les deseamos éxitos en este paso 3.